Feliz sábado, hermanos, bienvenidos sean todos. Discúlpenme, sean todos nuevamente. Creo en Dios porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Porque confiada cantaré su grande salvación. Por eso vivimos y creemos en nuestro Padre Celestial. Perdido yo, creo
porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios, Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Ahora corresponde al hermano Raúl Cancelado compartir con nosotros la palabra de Dios, esperando que el Espíritu Santo lo utilice como un instrumento suyo para su gloria y su honra. Amén. Hay que apagar este, ¿verdad? Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana estoy contento de estar con ustedes, mi familia, como dijo el hermano. Esta es nuestra familia, la verdadera familia. Estoy contento de estar de nuevo en Puerto Rico. Estuve en México, primera vez que iba. Me era un poco preocupante ir a ese país con tanta noticia adversa que se escucha. Pues iba a la defensiva todo el tiempo, ¿no? Pero a medida que pasaba el tiempo, los días, las horas, me enamoré de México. Es un país precioso, grande. Nunca recibí una mala cara. Todo el mundo me trató bien. Viajando de aquí para allá en la noche, el vuelo se hizo corto porque un médico mexicano viajaba de acá a México y no sé por qué el hombre quería hablar conmigo. Un hombre joven, unos 40 años. Y en el avión pues habían asientos vacíos, pero las azafatas le dicen, siéntese donde va, por la cuestión del peso del avión. Ellos tienen que parear la situación en todo el avión. El punto es que más adelante yo le dije, quisiera sentarme contigo, pero obligado tengo que ir allá. Al ratito él fue, me dijo, venga que hay asiento para ti. Ya hablé con la azafata y sí. Y el hombre tenía una necesidad de dialogar con alguien el tema, ¿no? El punto es que duramos todo el vuelo y aterrizamos y faltaba tiempo para ir. Al final oramos, lo despedí con una oración, me contó su problema y encontró en Jesús una solución. Sí, porque lo llevé a Jesús para su problema. Y hermanos, fue un viaje maravilloso. Ahí tengo más de 20 experiencias. En una, el diablo se me presentó en persona, como un joven como de unos 30 años, un rostro. Cuando yo lo vi, pensé en Jesús. Pero ese no es el tema de esta mañana. Quizás en otra ocasión, en la reunión de jóvenes, podamos contar esas experiencias tan maravillosas. Maravillosas. En esta mañana vamos a hablar del juicio investigador. Y el juicio no solamente investigativo, también el juicio de sentencia. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, como leyó el hermano Willy, en Daniel capítulo 7. Daniel vio algo, dice acá, en el capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel estaba mirando una visión y dice, hasta que fueron puestos tronos o sillas. Sí, parece que está muy alto acá el volumen, pero tenemos aquí un experto en sonido. Gracias a Dios por los jóvenes.
Dios está añadiendo a su iglesia lo que necesitamos. Y Él te necesita a ti. Y necesita de ti. De cada uno de nosotros necesita. Aquí nadie está de sobra. Todos tenemos una función. Gracias, hermano. Entonces, Daniel ve que se ponen tronos o sillas y se sentó un anciano de días. Ese anciano de días es el Padre. ¿Por qué es anciano? Porque tiene una edad de una eternidad pasada y no tiene ni principio ni fin. Los ancianos tienen que ser o deben ser respetados y honrados. Y este anciano, que es nuestro Padre Celestial, dice, tenía un vestido blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. O sea que el traje, su pelo es blanco. Predomina el blanco en el cielo, ¿verdad? Y dice también su trono, llama de fuego. O sea que un contraste, su pelo blanco, su vestido blanco, imaginémoslo así, transportémonos allá. Y su trono como llama de fuego. Y las ruedas de ese trono, el trono tiene ruedas. Dice que también era fuego ardiente. Qué interesante. Y ahora dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. O sea que él era la raíz, la base, donde se iniciaba un río de fuego. Qué interesante la visión. Y dice también, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. O sea, los que le sirven trabajan con Jesús en esa obra de ese juicio. Y hay testigos que son millones de millones. El juez se sentó y los libros se abrieron. Siempre en los tribunales, no sé quién ha estado en un tribunal para ser juzgado. Quizás muchos han ido para ver un juicio. Pero ¿cuántos de los de aquí han estado para ser procesados? ¿Hay alguno acá que ha ido a ser procesado? A sentarse a mirar un juicio, no el tuyo. A mí me ha tocado sentarme en el banquillo. Entonces, cuando el juez entra, todo el mundo se levanta, ¿verdad? Y cuando el juez se sienta, todo el mundo se sienta. Yo había estado en unos juicios, pero acá estatales, pero ahí me tocó un juicio federal en Miami. Como 3 meses antes me citaron a ese juicio. Tenía 32 cargos, no era un solo cargo. 32 cargos. Y claro, cuando me llegó esa noticia, yo no dormí esa noche. Pero me puse en oración, orar, Señor, yo no debo nada de lo que me están acusando, yo soy limpio, no he cometido nada, así que dame la paz que da el de no haber cometido un delito. Y el Señor me la dio. Fui a Miami, casi no llego, un primo me recogió en el aeropuerto, había que ir rápido al juicio y él se perdió al hombre, y yo estaba asustado. Y a orar se dijo, como dijo la hermana Rebeca en la oración de allá de los jóvenes en Alaska. La oración, hermanos, la oración es el arma poderosa de todos. Así que, orando, llegamos al tiempo exacto. Porque un juicio federal no espera. Nos pueden juzgar por reo ausente. Pero llegué a tiempo. Y el Señor dirigió todo. El juez me pregunta y su representante, su abogado, ¿dónde está? Dije, no, yo no tengo abogado. Pero usted no sabe que puede ser inculpado por cualquier error en palabra que usted diga, puede ser de una vez condenado. Dije, sí lo sé, pero yo tengo un abogado en el cielo. Yo soy cristiano y vine con él y él vino conmigo.
Así que el juicio comience. Y bueno, primer caso que veo un juicio sin un abogado. Y comenzó el juicio, caso por caso. Cuando íbamos como en el 8º caso, el hombre le dice a la secretaria, detenga la grabación, porque todos lo graban. La detuvieron. Dice, mire amigo, al escucharlo hablar y al ver quién es usted, resulta que usted es colombiano. Y yo, el juez, soy colombiano. Los 8 casos que hemos visto, usted se ha defendido bien y no le encuentro culpabilidad, pero faltan muchos. Faltaban 22, 24 casos. Dice, yo no lo puedo seguir juzgando porque yo estoy por retirarme. Y si yo todos los casos los encuentro limpios y los declaro inocente, van a investigar que usted es colombiano como yo soy colombiano. Así que lo siento mucho, vamos a ver solamente 8 casos aquí en Miami. Los demás casos los pasamos a Puerto Rico, a Torrey. Digo, bueno, esa es su decisión. Yo vine por defenderme en los 32 casos. Es que no puedo, me dicen, no puedo. Vamos a seguir el juicio con grabación y todo, pero cierro el caso ya hasta aquí. Pero los 8 casos usted está limpio. Así que Dios intervino. ¿Cuándo es que Dios interviene en un juicio? Cuando tenemos a Jesús como abogado. En la tierra siempre buscamos un abogado, ¿verdad? Para que nos defienda, porque va y, como dicen en el mundo, hacemos algo que no está de acuerdo. Pero como cristianos, hermanos, tú y yo vamos a estar muy pronto ante los tribunales, sin abogado terrenal, solamente con Jesús como abogado. Pedro fue a un tribunal de los judíos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y él dijo, díganme ustedes, ¿a quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Yo voy a obedecer a Dios. Y lo azotaron y todo. Y fue muerto, después lo crucificaron, pero nunca apeló a un abogado en la tierra. En este juicio investigador, desde 1844, es una verdad que tenemos los adventistas. O sea que ya llevamos ¿cuántos años? 180 años que se comenzó el juicio. Aquí ninguno de los que estamos vivió para ese inicio, pero sí nacimos en tiempo de juicio. Hay mucha gente en el mundo que no sabe que hay un juicio. Y por eso tú y yo tenemos un deber, un privilegio de ir a decirle a la gente que hay un juicio con un abogado. Que si no van ahora al juicio, y lo digo también para ustedes y para mí, si no vamos a este juicio de ahora, hay otro juicio, que es el juicio de los que no aceptan a Jesús. Lo triste de ese caso es que no hay abogado, solamente hay testigos. Lamentable caso. Y hay que explicarle a la gente que es ahora que tenemos un abogado que no pierde ningún caso, que es cuestión de entregarle totalmente el caso. Ahora, hermanos, un abogado en la tierra le dice a la persona condenada, le dice, dígame toda la verdad. No me oculte nada, porque si usted me oculta algo por ahí, me lo van a sacar la fiscalía y yo no voy a saber qué responder. Pero si usted me dice todo el caso, yo busco la forma de cómo podemos defenderte lo más que pueda. No te prometo sacarte libre, pero si usted me dice la verdad, sinceramente la verdad, el caso se puede defender. Yo le busco la vuelta al asunto, porque las leyes de los hombres, hermanos, las leyes de los hombres tienen evasivas. Los contables saben evitar cómo tú pagues impuestos. Es más, pueden hacer que el gobierno te reintegre dinero. Así es, los contables estudian para darle la vuelta a las leyes,
porque son leyes humanas. ¿Qué aprendemos en esta mañana de ese abogado que le exige contar todo? Al igual es Jesús. Jesús nos conoce nuestros pensamientos, conoce todo de nosotros, pero Él quiere que lo confesemos. Ahora, detrás de todo eso hay un enemigo, que es Satanás. Ese ser no quiere que tú le cuentes todo a Jesús. Él dice, no, eso no se lo cuentes, Jesús lo sabe. Además, eso no es pecado. Eso que tú hiciste no es pecado. Esos $10 que tú te robaste, no, Dios no tiene en cuenta eso. Si fuera $1,000,000, lo tiene en cuenta. Ese es Satanás. No le oigas, no lo oigamos. Vamos a decirle todo para que Jesús pueda poner su sangre y limpiarnos de todo pecado. Si a tu mente llega el recuerdo de que te robaste 1 centavo y llegó a tu mente y dices, wow, yo me robé cuando era niño 1 centavo. No, pero yo no se lo voy a decir. Cuidado, hermanos, digámoselo a Jesús. Señor, yo robé 1 centavo, vino a mi memoria por obra del Espíritu Santo, me recuperó la memoria y yo recuerdo ese acto. Yo recuerdo una vez, pudimos decirle, que le dije una mala palabra a alguien, que mentí, que hice esto que no es debido. Eso me impresiona en la mente y yo quiero confesártelo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Ese es Jesús. No le escondamos nada. En este juicio investigador hay 2 etapas. El juicio donde el abogado, que es Jesús, quiere que le confesemos. Y después viene el juicio frente al anciano. Antes de ir al Padre, ¿a quién tenemos que ir? A Jesucristo. Señor, quiero que me limpies de todo pecado. En el pueblo israelita se celebraba unas ceremonias y antes del Yom Kippur, del juicio que se hacía todos los años, entre el mes de septiembre y octubre, para nosotros 10 días antes sonaban las trompetas en el templo de Israel, en Jerusalén, o donde estuviera el campamento. Esos 10 días era para confesar los pecados, para que todo israelita le pidiera a Dios que le iluminara la mente para confesar esos pecados. Al igual nosotros, ¿serán 10 años? Esos 10 días, no sabemos. ¿Cuánto tiempo nos está dando Dios en la iglesia? Hay hermanos que llevan, yo nací en la iglesia, son 73 años, que me ha dado de gracia para yo confesar mis pecados. Otros hermanos llevan 2 años. El hermano Orlando lleva meses. Pero ya entraste al juicio. En el juicio investigador, donde el abogado te dice, Orlando, cuéntame todo. Ora al Señor para que Dios te recuerde, nos dice. Todo pecado. Todo, el pequeñito, el grande, el grandote, el inmenso, el que creemos que Dios no me va a perdonar. Confesémoslo. Porque tenemos un abogado que si le confesamos todo, Él es fiel y justo. Y nos perdona todos los pecados. Todos los pecados. Qué tremendo abogado tenemos en Jesucristo. Hermanos, en Daniel 7, 13 y 14 leemos también: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de María, que vino hasta el anciano de días, o sea, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Así que, hermanos, el Hijo de Dios en 1844, en el otoño,
se presentó ante el anciano de días y comenzó el juicio. Ya el anciano está sentado. Ahora entra el abogado, el sacerdote, que es Jesucristo. Entra y lo presentan ante el anciano. Y comienza a investigar caso por caso. ¿Con cuál caso comenzaría? Con Abel. Fue la primera persona que murió y fue justo. La Biblia dice que Abel fue justo. Ese fue el primer caso. Y después casos sucesivos. Sabemos que Adán duró casi 1000 años. No sabemos cuántos murieron en ese tiempo, pero Adán no fue el primero en ser juzgado, fue Abel. Así que, hermanos, comenzó con ellos. Todos los que profesaron a través de los 6000 años que llevamos han sido juzgados, todos los muertos. Ahora, ¿en qué momento comenzará el juicio de nosotros los vivos? Aquí han muerto varios hermanos y hermanas en la fe. Ya ellos están juzgados, hermana Gladys. ¿Para vida o para muerte? Por un Dios justo. Por eso este tema es importante presentarlo en la iglesia. Porque a veces no hacemos énfasis en esos detalles. ¿Cuál es el pecado que Dios me perdonará? El confesado. No, pero Dios lo sabe. No. El que tú confiesas con tu boca. Porque por tus palabras serás juzgado. Todo pecado, cuando te venga a la mente, sea medianoche, a la hora, levántese y, Señor, voy a confesarte este pecado porque me llegó a la mente. Tuve un sueño y me acordé que cuando era niño yo cometí eso. Gracias a Dios por los sueños. Porque a veces en los sueños uno regresa a la etapa de la niñez, de la juventud, los que somos viejos. Así que, gracias a Dios porque podemos dilucidar estas cosas en la iglesia. Hermanos, y dice que la venida de Cristo es para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado en la conclusión de su obra de mediador. ¿Qué significa eso? Que tan pronto termine el juicio investigador, se acaba el tiempo de gracia. En un momento dado comenzará el juicio de los vivos, de nosotros, porque sí somos conscientes de que Jesús viene pronto. Este mundo no aguanta más. Las cosas que están pasando se han pasado de la raya. Y no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros. Nosotros como pueblo no hemos querido hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y saben qué tenemos que hacer? Antes que se acabe el tiempo de gracia, que las puertas de esa sala, de ese tribunal se cierren, como se cerró en los tiempos de Noé el arca. Antes de eso, tú y yo tenemos que decir, Señor, yo quiero ir al juicio. Pero ¿saben qué? El diablo dice, no, todavía tienes tiempo. Hoy no es el día. Déjalo para después, después. ¿De dónde surgen esas palabras? De Satanás. Satanás no quiere que tú y yo vayamos al juicio. Pero dice Jesús, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque el abogado está listo. El abogado ya hizo todo. Espera es que tú le lleves el caso a él para ir al tribunal antes de que se cierre la puerta. Así que, hermanos, ¿qué haremos en esta mañana? ¿Qué haremos? ¿Iremos al juicio? En 1 de Pedro 4:17 nos dice la palabra de Dios. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Sabemos el fin de aquellos, ¿no? Que donde no hay abogado. Pero el juicio tiene que comenzar acá, en la casa de Dios. Todos los que profesamos creer en Jesús, los que nos hemos bautizado, todos. Es necesario que el juicio comience por nosotros. Ahora, ¿quién decide ir al juicio?
¿Dios o el reo? Por ejemplo, hay reos que se escapan de la justicia. Estoy hablando en los términos humanos. No lo encuentran. Pero hay otros que cometen el delito y rápido van a la estación de policía y se presentan. Yo soy fulano, vengo a entregarme. Es difícil, ¿verdad? Pero el abogado que nos dice, no, vaya, que yo trato de amortiguar la situación para que el castigo no sea tan grande, quizás pase 1 o 2 años en la cárcel, pero preséntate ahora, porque si no presentas, como reo ausente te van a juzgar. Y la condena va a ser más grande. Vas a estar todo el tiempo huyendo. Hay muchos cristianos que son reos ausentes que no quieren ir al juicio. Porque dicen, no, yo lo dejo para después. Yo no estoy listo, todavía me faltan unas cosas. Otros dicen, yo quisiera disfrutar del mundo un rato. Esto y lo otro. Excusas. Hermanos, pero no sabemos en qué momento llegue la muerte y nos sorprenda. Para morir no se necesita estar viejos. No se necesita tener un cáncer terminal, metastásico. Para morir se necesita estar vivos. Y tú y yo llenamos las condiciones. ¿Estamos vivos? Las condiciones perfectas para morir. No hay tiempo. Por eso Él dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, no le hagas caso a Satanás. Acepta que hoy es el día aceptable, el día de salvación. Quizás hoy estamos acá. Quizás muchos de los que están acá, algunos no lleguen a final de año. Que eso de final de año no existe porque todos los días son iguales. Son inventos. Yo no celebro nada de eso. Caso particular. Respeto lo que ustedes piensen. Hay tradiciones, yo ya no creo en eso. Para mí el 31 es igual que el primero y el primero es igual. Y muchos lloran, ay, porque comenzó el año a medianoche. Y lloran y se abrazan y como que hubiese pasado algo interesante. ¿Pero qué pasó? Nada. Es todo cuestión mental, es culturas, tradiciones que nos han metido en la mente. Es más, el año judío no comienza en enero. El año judío termina más o menos en octubre. Comienza un nuevo año para ellos. Los chinos tienen otra época. Y así los hindúes tienen otra época. Así que es cuestión de culturas. Pero vamos acá al caso. El juicio comienza en la casa de Dios. Tú y yo estamos en la casa de Dios. ¿Cuánto tiempo tú y yo necesitamos para ir al juicio? Antes de que se cierre esa puerta de gracia. Nadie sabe en qué momento se va a cerrar. Lo que sí sabemos, hermanos, es que antes, gracias a Dios por eso, Dios es un Dios de orden y le ha revelado al pueblo de Dios todos los pasos. Por ejemplo, yo he escuchado predicaciones que dicen, ¿y si Jesús llega en este momento? No va a pasar. Será el diablo el que viene en este momento. ¿Sabe por qué lo digo? Porque la Biblia nos dice los tiempos proféticos. Jesús no puede venir antes de que se derrame la lluvia tardía. Este mundo no va a ser destruido por energía nuclear antes de que Jesús termine la obra. Esta semana leí que hay 600 ojivas o nichos donde hay bombas atómicas en China y que para el 2030 tendrán más o menos 1000. Y Estados Unidos está asustado. Claro, un pretexto para los que fabrican armas, sacar más del dinero del pueblo, de las arcas, para invertirlo en armas. Todo eso es un negocio. Pero lo que tú y yo sí sabemos es que nunca el mundo será destruido por el diablo. El diablo quiere destruirlo. Dios no se lo va a permitir. Porque hay ángeles que están reteniendo los vientos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo decida. Así que durmamos tranquilos. Si habrá destrucción. Por ejemplo, en Apocalipsis se nos habla de que una tercera parte, siempre se usa la palabra tercera parte, puede ser destruida la tierra. Puede haber un ataque nuclear en ciertas partes del mundo, pero no toda la tierra. El diablo quisiera eso, pero Dios
no se lo va a permitir. Tiene que venir la lluvia tardía. Cada persona que esté viva para ese entonces va a entender completamente los dos caminos y va a poder elegir con toda la razón a quién seguir, si a Dios o a Satanás, el bien o el mal. Y antes de que Jesús venga, tienen que caer ¿cuántas plagas? 7. ¿Será que Jesús viene en la primera, en la segunda? ¿Cuándo viene Jesús? ¿Después de cuál? Después de la séptima. Antes de eso, el diablo puede venir para engañarnos. Pero tú y yo no seremos engañados si creemos en la profecía. Así que, queridos hermanos, el problema no es cuándo viene Jesús, es si yo me muero antes de eso. Que me coja por sorpresa la muerte. Pero si tú y yo le decimos, Señor, yo no quiero que me sorprendas. Yo quisiera saber cuándo llegue mi día. Hay partes en la Biblia que nos habla de personajes, por ejemplo, nombro uno solo. ¿Se acuerdan de Israel o Jacob? Que él sabía que iba a morir. Y llamó a sus hijos, le dio la bendición. Después de que terminó, dice que volteó su cabecita y se encogió y murió. ¡Qué muerte tan interesante! ¿Será que tú y yo podemos pedirle eso a Dios? Sí, porque es el Dios de Jacob, es el mismo mío. Pidámosle, Señor, yo no quiero una muerte repentina. Yo quiero, antes de eso, tener una muerte como la del ladrón arrepentido. Antes de morir puede decirle, Señor, acuérdate de mí. Y hasta que no escuchó la promesa de Jesús, no murió. Qué interesante, ¿verdad? ¿Será que tú y yo podemos pedirle eso a Dios? Sí, sí. Podemos pedírselo a Dios. Y todo lo que le pidamos, Él nos lo dará. Hermanos, ya el tiempo se está acabando, pero hay 3 libros. Vamos a nombrar 3 libros que se van a utilizar en ese juicio. El libro de la vida, que está en Apocalipsis 20:12. Jesús también en Lucas dice en el 10:20, gozaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. En Malaquías 3:16 nos habla de un libro de memoria. Todas las memorias, todo lo que tú y yo hemos hecho por el amor ágape para Dios, no el amor que tú y yo tenemos humano. Diferenciemos eso. El único amor que Dios acepta no es el humano. Es el amor que todo lo sufre, todo lo da, nada pide. O sea, que nada da para recibir. Por eso dice que lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda. Es el amor que hacemos como la viuda aquella que llevó sus moneditas y las dejó en el templo, pero Jesús la miró. Dios se da cuenta de esa limosna, porque esa monedita que no valía nada para los hombres, para Dios valía mucho. Y Jesús le llamó la atención a los discípulos, mirad esa viuda, ella dio todo lo que tenía. El amor ágape lo da todo, no da el 10%. El amor ágape da el 100%. El amor ágape nos hace dar nuestras vidas, nuestro tiempo, todo lo que somos para la honra de Dios. Que si tienes un carro no lo compraste, no, porque es que ese es mi capricho. Yo quería ese color y esa marca. No, compraste un carro para poder servir, para que dure, que no sea costoso, que no sea lujoso, pero que sea buena, de buena calidad. Que tenga una sola B. Bueno. Ni bonito ni barato. Mucho se habla de las 3 B, ¿no? Quédese con el bueno, aunque no sea bonito. Pero que sea bueno. Que tampoco sea barato, porque lo barato, ¿cómo sale? Sale caro. Yo lo he probado mucho. Hace poco pedí algo por Temu, no sé si conocen esa red. Ay, ay, ay. Y me mostraron una fotografía. Wow, como yo soy mecánico industrial, es una pieza en forma de L. Pero la presentaron de un grueso acero inoxidable, pero grueso se veía. ¿Sabe qué me llegó? Una lata. Ay, ay, ay. Barato, bonito en el dibujo,
pero en la realidad ni bonito era. Y acero inoxidable, no sé, no, todavía dudo. Es una lata vieja, delgaditita. Qué pena. Pero hermanos, ese libro de memoria tiene todas las memorias de lo que hemos hecho con amor celestial, que le llaman agape o ágape, que es el amor de Jesús, que Él lo dio todo. Él murió por Pilatos, Él murió por Judas, hermana Gladys. Pero ¿quién tomó la decisión de aceptar o no aceptar ese perdón? Judas. Cada persona decide si ese gran sacrificio lo hace efectivo en sus vidas. Pero Él murió por todos los pecadores. Murió por Caín. Por todo lo que, por Hitler murió Jesús. Por todo, el dictador este que hay en Venezuela también, por Maduro también murió Jesús. Si Él quiere, puede ser salvo. Si acepta ir al juicio ahora, ¿qué haremos tú y yo? ¿Iremos al juicio? ¿Estaremos dispuestos a decir, yo confío en mi abogado, yo creo en ese abogado, y si él lo dice, voy adelante al juicio? Así fui yo a Miami, fui aquí en Atorrey, salí libre, gracias a Dios. Rápidamente les cuento lo de Atorrey. Yo iba asustado, dije, bueno, ahora sí, 24 casos, tan grandes. Me puse mi traje como ahora, maletín de ejecutivo, y llegué temprano, como 2 horas antes llegué al tribunal. Y claro, ahí hay que anotarse, me preguntan quién es usted, esto y lo otro, una identificación. Pero con la secretaria, la señora esa me vio tan bien vestido, ¿sabe qué pensó ella? Que yo era el abogado. Yo no le dije en ningún momento que yo era abogado, yo di mi nombre y, pues siéntese. Con los 10 minutos vino ella misma y me entregó el catapacio del material por el cual yo iba a ser juzgado. Aquí tiene, señor, y se fue. Ni siquiera me preguntó, ¿usted es el abogado? Nada, me lo dejó. Y yo dije, señor, ¿y qué hago yo con esto? Me dio miedo abrirlo. ¿Será que yo cometo un delito federal si lo abro? Pero pasaba él y yo lo miraba y miraba. Ay, señor, ¿qué hago? Bueno, en el nombre tuyo, señor. Fui y lo abrí y comencé a ver caso por caso. Me empapé de ese asunto como si yo fuera el abogado. Y después fui y se lo entregué a la señora en un catapacio así. Aquí tiene, muchas gracias, señora. No, a la orden, sí. Ay, esto es pan comido. Sí, cuando llegué, en una del juez, la misma pregunta, y su abogado le dije, no, yo vengo es con Jesús, yo soy cristiano. Y como no debo nada, no temo nada. Bueno, esa es decisión suya, digo. Comenzó el juicio. El punto, hermanos, es que los que me iban a acusar, que habían unos acusadores, ¿verdad? Eran unos médicos que habían dicho de que yo había falsificado sus firmas. Aquí hay mucho robo de eso. Yo tenía una compañía de medical supply y aquí a cada rato aparecen médicos y compañías de esas por fraude federal. Pues, 2 de los médicos, por poco los hundo. En un momento el juez dijo, paren la grabación. Aquí usted está incriminando a los que vienen a condenarlo a usted. Usted es el único, me habló fuerte. Usted es el que va a ser juzgado, no ellos. Dije, señor, pero yo tengo que defenderme. Y Dios me dio palabras. Lo llevé al punto en que ellos estaban incriminando, los médicos. Sudaban, se ponían pálidos, rojos, verdes. O sea, el acusado, tranquilo. Y los que me acusaban, mal. Porque el error no estaba en mí, sino en ellos. Y yo se lo presenté. Dios da sabiduría, hermanos. Así que, hermanos, todo terminó bien. Aquí estoy libre. Todo quedó limpio. Gracias a Dios. Pero hoy, ya el tiempo se acabó. Hoy tenemos que tomar una decisión. El año está por acabar. ¿Por qué tú estás aquí en esta mañana? Dios lo sabe. Quizás tú has postergado el momento de ir a Jesús y confesarle todos tus pecados. Quizás tú has dejado eso para un tiempo venidero. Bueno, dentro de 2 años, yo me voy a consagrar, voy a ir a la iglesia, voy a bautizarme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y si no tienes los 2 años, ¿qué harás con tu vida?
has perdido. Acabóse el tiempo y no hemos sido salvos, dice un versículo en la Biblia. Eso es triste, ¿no? Acabóse el invierno, el verano vino y yo no he sido salvo. ¿Por qué? Porque postergué el momento de ir a Jesús. Jesús no es solamente ese abogado. Él tomó nuestro lugar. Él murió por tus pecados, si los confesamos. Hermanos, ¿es difícil eso? Yo lo estoy viendo fácil. Preparando ese tema, dice, pero, ¿verdad que el diablo es diablo? ¿Cómo engaña a la gente para no entregarle todo a Jesús? ¿Cómo los tiene entretenidos con tantas cosas en este mundo? Ese internet, hermanos, tendríamos que durar 10.000 años para ver todo lo que se ve en internet. Porque es demasiada la información que llega. Demasiada. ¿Quién inventó eso? El diablo. La inteligencia artificial tú la puedes consultar para todo lo que tú quieras. Está libre en el teléfono, no hay que pagar. Nos está entreteniendo. Para que el tiempo de gracia, el tiempo de ir y decir, Señor, estoy listo, se acabe. Ese es el plan de Satanás. Así que, hermanos, termino con las palabras de Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El abogado está tocando a tu puerta. Si tú abres la puerta, yo entraré. Ya no vivirás más tú, viviré yo en ti. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el reto tuyo y mío, ya no vivir tú ni yo. Desaparezca totalmente yo. Y todo lo que hagamos sea Jesús que lo vive en nosotros. ¿No estás cansado ya de tantos errores en tu vida? Ese ir y venir, pedirle perdón a Dios y volver a pecar, y vuelvo y le pido perdón a Dios. ¿Por qué esa situación que sucede en todas las iglesias? ¿Por qué eso me está pasando a mí? Si a veces mejoro, vuelvo y caigo y recaigo y vuelvo y me levanto. Esa no es la vida del cristiano. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en crecimiento. ¿Por qué no hemos obtenido ese caminar de victoria en victoria? Porque no hemos aceptado a Jesús totalmente. Porque hay áreas de nuestra vida que no queremos entregárselas a Jesús. Por decir, que la iglesia, decimos la iglesia, pero es Dios, que Dios no se meta en estas cosas mías. Eso es mi decisión propia. Esa es mi vida privada. Eso yo lo he escuchado mucho. Hay áreas de la vida que no queremos que Jesús entre. Pero ¿saben qué? Ese abogado dice o todo o nada. O confiesas todo o te vas a perder por una situación que tú no me quieres confesar. Tenemos que decir, como dice en Apocalipsis, y tú no sabes que tú eres un miserable. Eres un ciego. Estás desnudo. Hasta que no aceptemos esa situación individualmente ante el Señor, Jesús no puede hacer nada. Tenemos todos los días que morir. Pablo decía, cada día muero. Cada día tenemos que arrepentirnos. Cada día tenemos que pedirle a Dios el arrepentimiento que procede del cielo. Hay arrepentimientos humanos. Esaú se arrepintió, hermana Gladys, pero no alcanzó perdón. Tú y yo no podemos provocar el verdadero arrepentimiento. Solamente si se lo pedimos a Dios, Él nos lo va a conceder. Como Jacob dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. No debemos soltarnos hasta que no recibamos el verdadero arrepentimiento del cual no tenemos que arrepentirnos. Y termino con Apocalipsis 14:7. ¿Qué dice allí? A ver, un hermano que lo lea y otro hermano que busque Apocalipsis 14:6. Y ahí termino. 14:7 primero. Y después el versículo 6 para otro hermano. Apocalipsis 14:7. Sí, señora. Diciendo a gran voz, temer a Dios
y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Así que hay que darle gloria a Dios porque llegó, ¿qué? La hora del juicio. ¿A quién le contenta que llegue la hora de un juicio? A nadie. Dice, uy, no, que no llegue ese momento. ¿Verdad que sí? A mí me pasó eso al principio. 3 meses antes, dice, mal, yo no quise comer, no quise dormir. Fue terrible. Pero llegó un momento en que acepté y fui a Miami. Me presenté. Tú y yo necesitamos darle gloria a Dios porque llegó la hora del juicio. Suena inconsecuente, ¿verdad? Pero ¿por qué queremos que llegue la hora del juicio? ¿Por qué? Porque Dios va a poner su sello en nosotros. Ya no pecaremos más. El que está en Cristo no peca. Recibe el sello de Dios. Por eso le damos honra y gloria, para que venga el juicio. Ahora otro hermano que lea el versículo 6. Vino por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, hay un mundo que no sabe del juicio y tú y yo somos responsables. Yo en México me deshacía porque la ciudad de la capital tiene aproximadamente 22 a 23 millones de personas. Y veía a toda esa gente, decía, Dios mío, tanta gente corriendo de aquí para allá y yo no tengo el poder del Espíritu Santo para hablarles a ellos. Hermano, pronto viene eso. Pidámosle eso. Sin ese Espíritu Santo no podemos. Jesús no pudo convencer a sus discípulos de lo que le iba a pasar, pero Él dijo, después de mí vendrá el Consolador, el cual les enseñará todas las cosas. Porque Jesús estaba en la condición que tú y yo estamos. Era un hombre, era el Hijo del Hombre. Y le hablaba a los discípulos, oía por aquí y le salía por acá. No entendían. Tanto que les habló que iba a morir y que iba a resucitar, no creyeron. ¿Cuántas nos pasa a nosotros eso? Le hablamos a la gente y tratamos de convencerlos. No entienden. Son pocos los que entienden. Necesitamos la lluvia tardía para ir a un mundo que está hambriento, muriéndose sin conocer el plan de salvación. Que hoy salgamos de aquí con esa preocupación. Necesito el Espíritu Santo. Porque sin Él es vano lo que pueda hablar. Que Dios nos bendiga y nos ayude, que tomemos buenas decisiones a solas con Dios, confesarle todas las cosas y pidámosle a Dios que nos ilumine la mente para recordar aquellas que tengo que confesárselas antes de que se acabe el juicio. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Hermano, le damos las gracias a Dios. Amén. Gracias por el mensaje traído en esta mañana, ¿verdad? Para el bien de cada uno de nosotros. Amén. Vamos ahora en alabanza a nuestro Dios, vamos a entonar el himno presentado en pantalla. Cuando lo escuchen, ahora me voy a sentir. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró. Perdido fui, me rescató, fui ciego y me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Precioso
siempre en él, mi protector y guía fiel, me llevará al Nuestro Padre Celestial, gracias por tu sublime gracia. Gracias, Señor, porque todo está listo. Porque al igual que en los tiempos de Noé, lo que tenemos es que entrar en el arca. No se nos pide nada, no nos pide que cambiemos nosotros nuestra vida, porque sabemos que el tigre no puede cambiar sus manchas, al igual nosotros. Pero sí sabemos que lo que tenemos es que entrar en el arca, que es Jesucristo, y dejar que Él entre a nosotros para cenar nosotros con Él y Él con nosotros. Gracias te damos porque es sublime gracia, más grande que en los tiempos de Noé. En aquel tiempo se salvaron sus vidas terrenas. Ahora nos ofrece salvarnos eternamente para no morir jamás. Gracias por tu sublime gracia. Despídenos en paz. Cada hermano y cada hermana, cada niño pueda tomar decisiones sabias ahora que es el tiempo aceptable. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén.